Bienvenidos. En esta clase vamos a ver el control de calidad en tuberías plásticas. Vamos a comenzar indicando que la producción de estos materiales en nuestro país comenzó antes de que existan normativas bolivianas. Entonces, algunos fabricantes hicieron su producción de acuerdo a la línea de la normativa norteamericana, mientras que otros productores se rigieron por la línea de la normativa europea. Es así que cuando el Comité de Normalización del INORCA comenzó las reuniones, se vio por conveniente que era lo mejor conservar las dos líneas normativas. Entonces tenemos normas como la NB 1069 y NB 1070 que están bajo esta línea, y también tenemos normas como la NB 213 y la NB 888 que están bajo esta otra línea. Por este motivo es muy importante que antes de solicitar ensayos de control de calidad a un laboratorio, se verifique la norma bajo la que está fabricada la tubería. Tenemos que revisar muy bien la identificación del material. Por ejemplo, aquí tenemos un productor nacional que es Enterplast, y aquí nos dice que su producto, en este caso, está hecho bajo la NB 213. Tuberías plásticas, tubos de policloruro de vinilo no plastificado, PVCU, para conducción de agua potable. Por tanto, cuando se realice el control de calidad de este material, se solicitará al laboratorio que se realicen los ensayos especificados en esta norma. Tenemos otro ejemplo, el caso de Bismat, donde podemos ver que estas tuberías dicen Bismat Bolivia 4 pulgadas SDR 35 NB 1070. Aquí se nota un poquito mejor esto, SDR 35 NB 1070. Esta es otra normativa. Entonces solicitaremos al laboratorio que realice los ensayos requeridos en la NB 1070. Existen muchos ensayos que controlan la calidad para este tipo de materiales. Nosotros vamos a ver en laboratorio 3, tienen en la planilla 3 tablas, porque debido al tiempo corto que tenemos no podemos ver todos los ensayos. Vamos a comenzar con el ensayo de resistencia al aplastamiento. Este ensayo, como su nombre dice, consiste en cargar la tubería con una fuerza de compresión y aplastarla hasta que este diámetro externo inicial llegue a ser el 40% de su valor original. Aquí tienen un esquema donde se muestra la probeta con el diámetro externo inicial. Aquí están las planchas con que se aplica la fuerza y se ha aplastado hasta llegar a una longitud del 40% de ese diámetro. Este es un ensayo que hicimos cuando teníamos el laboratorio en el monobloc. Estos son los cabezales de la prensa universal Amsler. La separación L de estos cabezales corresponde al diámetro exterior original. Entonces aplicábamos una carga y con ayuda de esta regla podíamos ver el momento en que se llegaba al 40% del diámetro original. En ese momento se retira la carga y se verifica si existen fisuras o agrietamientos o roturas. Actualmente este ensayo ya lo hacemos en la prensa Instron. Vamos a ver más adelante el video. Y es muy importante porque los tubos, principalmente cuando están enterrados, trabajan bajo esta solicitación, ¿no? Se encuentran deformados y tienen que ser capaces de deformarse sin presentar fisuras ni grietas y menos romperse. Bien, el segundo ensayo que vamos a ver es el ensayo de resistencia al impacto. Este ensayo consiste en dejar caer un percutor sobre la tubería y debe verificarse que no se presenten fisuras ni roturas después del golpe. Aquí tenemos un esquema donde se muestra una guía por donde va el percutor. Por esta guía, esta es la probeta que se apoya en un bloque con entalle en B. La normativa NB 213 nos da una tabla con las energías de impacto de acuerdo al diámetro nominal de la probeta. En el instituto tenemos una tubería guía con 2 metros de altura. Entonces tenemos aquí cuánto debe tener de masa cada percutor para producir esta energía de impacto. El ensayo consiste en colocar el percutor
para que por peso propio caiga y golpee a la tubería que está ubicada aquí. Después de que se concluye el ensayo, se retira la tubería y se verifica, como les mencioné, que no existan fisuras ni roturas. La NB 1070, por su parte, tiene también una tabla, pero las energías son mayores que esta que especifica la NB 213. Aquí tenemos unas fotografías de las tuberías guías que teníamos en el monobloc. Esta tenía 2 metros de altura y esta tenía 5 metros de altura. Esta era para cumplir las energías de la NB 1070, mientras que esta para cumplir las energías de la NB 213. Aquí tienen los percutores. Tenemos 4 ejemplos de los percutores de diferentes tamaños, por lo que tienen diferentes pesos. Y este es el bloque con entalle en B, donde se apoya la probeta. La probeta tiene 20 centímetros de longitud, por norma. Aquí hay una probeta que ya está apoyada sobre este bloque con el entalle en B y está preparada para el ensayo. Aquí pueden ver 2 ejemplos de tuberías ensayadas que se han roto después del ensayo. Es importante mencionar que este material se fragiliza mucho por los rayos ultravioleta. Entonces, si están almacenados en la intemperie, existe el riesgo de que cuando se haga este ensayo ocurra esto. Y no es porque la probeta en sí es de mala calidad, sino porque no han estado debidamente almacenadas, ¿no?, con la protección debida. Este ensayo de resistencia al impacto es importante por cuanto las tuberías van a estar expuestas siempre a golpes, ya sea en el momento de la manipulación, la puesta en obra. Cuando son enterradas, por ejemplo, existe el riesgo de que caiga algunas piedras sobre las tuberías, etc. Alguna herramienta. Entonces tienen que ser capaces de soportar algunos golpes sin presentar fisuras ni roturas. El tercer ensayo que vamos a ver es el de estabilidad dimensional. Este ensayo se refiere a que la tubería tiene que ser capaz de mantener cierta estabilidad en sus dimensiones principales. Estamos hablando de la longitud principalmente, cuando se la somete a temperaturas altas. Esto es importante porque las tuberías en algunos casos transportan agua caliente. Y si por efecto de esa temperatura llegaran a modificar mucho su dimensión, esto podría dar lugar a problemas. Este ensayo consiste en marcar la probeta. Esta probeta tiene 20 centímetros de longitud y se realizan primero 4 líneas equidistantes. Estas líneas equidistantes estarán separadas 90 grados. En estos puntos se hacen unas perforaciones pequeñas para poder medir de manera más precisa las longitudes. Entonces tenemos aquí la probeta ya preparada. Aquí están las marcas en el eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Hemos dicho que estas líneas, estos ejes están equidistantes 90 grados. En esta probeta primeramente se determinan las distancias iniciales entre marcas en los 4 ejes. Entonces tenemos longitud inicial 1, longitud inicial 2, longitud inicial 3 y longitud inicial 4. Luego vamos a llevar esto al horno a 150 grados centígrados durante un tiempo que depende del espesor. Aquí tenemos una tabla especificada en la norma donde nos dice que el tiempo de permanencia en minutos es de 15 para espesores de pared menor a 8,6 milímetros. Este es el caso que nosotros vamos a tener en el ejemplo. Para espesores mayores a 8,6 y hasta 14,1 milímetros, el tiempo de permanencia en el horno es de 30. Espesores mayores a 14,1 milímetros estarán 60 minutos en el horno. Aquí tenemos un ejemplo de la probeta ya en el horno. Posteriormente, cuando concluye el tiempo de permanencia, se retira del horno, se espera 2 horas a que estabilice y luego se toman las dimensiones finales en las mismas marcas que se han hecho en la probeta antes de que entre el ensayo. Entonces tenemos aquí la fotografía, la medida de las distancias finales entre las marcas. Vamos a tener 4 iniciales y 4 lecturas finales. Se debe promediar las lecturas iniciales, lo mismo las lecturas finales. Entonces el porcentaje de variación dimensional resulta
de restar el promedio de las lecturas iniciales menos el promedio de las lecturas finales, dividir entre el promedio de las lecturas iniciales y multiplicar por 100 para tener el porcentaje. Este valor no debe ser mayor al 5%. Además de estos ensayos, existen muchos otros, por ejemplo, el de verificación de dimensiones. Está la longitud, también se verifica el diámetro. En el caso del diámetro utilizamos las cintas pi para los diámetros mayores y un vernier para los diámetros más pequeños. Aquí tenemos una fotografía donde se muestra cómo se utiliza la cinta pi. Esta cinta está graduada de manera que al leer el valor nos da directamente el diámetro. Y lo que estamos leyendo aquí en realidad es un diámetro promedio en esa sección, porque la tubería no tiene una forma circular perfecta. En realidad, el diámetro medido en una sección puede variar del diámetro medido en otra sección. Este ovalamiento que puede tener la tubería también tiene una tolerancia en norma. O sea, puede tener cierta ovalidad o ovalamiento, pero mientras esté dentro de la tolerancia establecida en la norma. Otro aspecto que se controla en las dimensiones es el espesor. Han visto con el ingeniero Chazú en la tabla de la NB213, por ejemplo, los espesores que tienen que cumplir las tuberías de acuerdo al diámetro. Aquí tenemos otro ensayo que es el de rigidez anular. Este ensayo está solamente en la NB1070. Este ensayo consiste primeramente en determinar el espesor en estas 8 secciones. Se identifica el menor y en esa sección se carga. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacíamos en el instituto cuando estábamos en el monobloc. Se aplasta hasta que el diámetro interno alcance el 95% de su valor original. En otras palabras, se aplasta un 5% y se determina la carga necesaria para aplastar ese 5% del diámetro interno original. Esa carga se le expresa como carga distribuida en esta longitud y por unidad de deformación vertical. El valor tiene que ser mayor o igual al especificado en la norma. Bueno, ahora vamos a pasar a llenar las planillas que tienen en el texto. Primeramente vamos a ver el ensayo de aplastamiento. La longitud de la probeta según norma es 50 milímetros. Esta probeta era una probeta de PVC que tiene que cumplir con la NB213. El fabricante era Plomat. El diámetro externo medido es de 60,01 milímetros. Hemos aplastado hasta llegar al 40% del diámetro original. Aquí colocamos si se ha logrado aplastar hasta ese valor o no. Colocamos no en el caso de que se haya roto o se haya fisurado antes de llegar al 40%. En el caso nuestro, van a ver en el video, sí hemos logrado llegar. Y en observaciones se coloca si han aparecido o no fisuras. En nuestro caso, sin fisuras, entonces esta probeta cumple con el requisito de la norma. El ensayo de resistencia a impacto lo hemos hecho también en el laboratorio. De esto no tenemos el video, pero les voy a dar a continuación unos links para que vean unos videos de algunas fábricas. Esta probeta corresponde a la NB213. La longitud, de acuerdo a norma, es de 200 milímetros. El diámetro nominal de nuestra probeta era 2 pulgadas. Entonces, de acuerdo a la tabla que hemos visto antes, la energía que necesitamos es de 34,34 joules. Por tanto, la masa del percutor será de 1,75 kilogramos. La altura de caída hemos visto 2 metros. Después de hacer el ensayo, hemos visto que no se presentaban fisuras. Ahí tienen 2 links para que puedan ver los ensayos de impacto. Aparte de estos ensayos de impacto, hay algunos otros más. Es interés que puedan ver todos los videos completos. Aquí se muestra la tablita donde hemos visto que en nuestro caso teníamos un diámetro nominal de 2 pulgadas, necesitábamos esta energía, por tanto el peso del percutor utilizado era de unos 75 kilogramos. El tercer ensayo es de estabilidad dimensional. El tipo de probeta es, según la NB213, clase 9. Nuestro espesor es de 2,64 milímetros. Entonces el tiempo en el horno es de 15 minutos. La longitud de la probeta, de acuerdo a norma, es de 200 milímetros. Aquí tenemos el tiempo, 15 minutos.
Y esto van a ver en el video cómo hemos determinado las longitudes iniciales y las longitudes finales antes y después de entrar al horno. Aquí están los promedios de estos 4 valores y de estos 4 valores, respectivamente. La diferencia promedios, en nuestro caso 4,93, y 4,93 entre 100,22% nos da un valor de 4,9. Menor a 5%, entonces cumple con la norma. Con eso concluimos los ensayos de control de calidad de tuberías plásticas.